¿Por qué México no crece? No crece porque no hay un sector productivo que invierta lo suficiente en bienes de capital y en bienes de capital humano e incentive su formación en beneficio de la productividad del país. Esto es lo que afecta el crecimiento del país. Durante 40 años de la década de 40 hasta los principios de los 80, tuvimos tasas de crecimiento en promedio del 6%. Esto se basó esencialmente en la acumulación de capital, buscando la industrialización del país vía la importación de manufacturas. Este modelo de sustitución de importaciones hizo crisis a principios de los 80 porque se basaba en la exportación, venta de bienes primarios para exportar manufacturas, pero los bienes primarios, y esto explica muy bien las teorías de la dependencia, no alcanzaban a pagar suficientemente las manufacturas y se tenía que recurrir al endeudamiento. En el caso de México, esa materia prima era el petróleo, y cuando se le apostó mucho al petróleo y cuando el petróleo cayó de precio, ya tuvimos que financiar con deuda, cuyos intereses subieron, la compra de manufacturas. Entonces incurrimos en un déficit fiscal. De ahí pasamos al modelo exportación, modelo globalizador. Hubo una transición ahí con De la Madrid, en donde hubo mucha privatización de empresas, pero no pudimos convertirnos del todo en un país manufacturero, y eso hizo crisis en el 94, donde no pudimos pagar la deuda. Nos dimos cuenta que este modelo globalizador no estaba generando suficiente capital y que además el sector productivo que se estaba generando no era lo suficientemente eficiente, sino que era un sector productivo que tenía un síndrome de Peter Pan, como dijera Manuel Molano del INCO, que lo que buscaba era mantenerse de cierto tamaño chico para salvarse del radar de Hacienda, salvarse un tanto del radar del crimen organizado, extorsionadores, y así se ha mantenido el sector productivo. Entonces, eso es lo que ha afectado el crecimiento del país. Eso lo explica Luis de la Calle recientemente en su libro La economía de la extorsión. Y sobre eso también anteriormente Santiago Ley había construido el argumento de por qué la economía informal ha generado una falta de productividad y crecimiento del país. Recordemos que con Fox se impulsó mucho las microfinanzas, el changarrismo, pero ese fue un changarrismo improductivo, no era escalable, no era innovador y no generaba muchos empleos. Las cosas no cambiaron mucho con Calderón y con Peña Nieto, y aunque sí hubo una política social que buscó una igualación de oportunidades a través de fortalecer la educación de calidad, la salud y el acceso al financiamiento, este financiamiento no era competitivo, las oportunidades laborales, pues como señalo, eran en el sector informal básicamente, y no se generó un acceso universal a la salud de calidad a través de un sistema de seguridad social universal. Con López Obrador las cosas no han cambiado mucho, de hecho lucen un tanto peor, porque el país ha perdido rumbo. Se ha señalado que lo que está buscando es lograr un crecimiento incluyente, pero la verdad es que no se ve claramente esto. Hubo una cancelación de la reforma educativa, con lo que estamos afectando la formación de capital humano. La política social es de corte asistencialista con fines electoreros, en vez de estar buscando una reforma de seguridad social universal, financiada con impuestos generales provenientes de una reforma hacendaria que permite el acceso a la salud y a las pensiones a todo mundo. Se ha restablecido el cacicazgo del CENTE, y se ha beneficiado a la gente en materia educativa en perjuicio de las nuevas generaciones, y el gobierno actual está tirando dinero a la basura en proyectos como la construcción de refinerías para generar energía sucia, el aeropuerto Santa Lucía y la construcción del tren en la Selva Maya. Este tipo de infraestructura no genera desarrollo y no está permitiendo que haya un mayor crecimiento. El gobierno actual debería estar incentivando la economía del conocimiento, no lo está haciendo, la competitividad de las empresas, y no lo está haciendo. Entonces, yo diría que el país no crece más porque creció con base a la inversión en capital físico hasta antes de los 80s, y ahí hubo el crecimiento del 6%, pero el modelo se agotó, dio de sí. Recurrimos a la deuda para tratar de estirarlo, pero ya no se podía financiar con un petróleo que caía de precio.
y no hemos logrado cambiar a un nuevo modelo. Está basado en la inversión en capital humano. Los programas de Progresa, Oportunidades y Prospera eran el basamento de esta inversión en capital humano sostenible en el tiempo, con impacto intergeneracional. Ya se han eliminado y se han sido sustituidos por el asistencialismo en política social, en perjuicio del sector productivo. Jóvenes construyendo el futuro, los programas de pensiones, pues lo único que hacen es regalar dinero, pero no formar capital de forma intergeneracional. Así, el país carece de rumbo económico y nos vamos a quedar sin recursos si no crecemos. Entonces, ya no estamos haciendo inversión suficiente en capital físico, no estamos haciendo la inversión correcta en capital humano, no estamos apoyando al sector de las MIPYMES, que son los generadores de empleos, cancelamos la reforma energética, cancelamos la reforma educativa y no hemos establecido un sistema de seguridad social universal financiado con unos impuestos generales provenientes de una necesaria reforma hacendaria que tiene un gran costo político y que no se ve que este gobierno esté dispuesto a realizar. De esta manera, no se ve cómo la 4T pueda ser exitosa. Yo creo que el margen fiscal se le está acabando rápidamente y no se ve que pueda haber hacia adelante. Si no hay cambios en cuanto al rumbo del país, que podría venir de señales claras como retomar la reforma energética y ser posibles hasta la educativa, lo cual luce difíciles, no va a haber crecimiento y también una gran señal sería cancelar todos los proyectos de infraestructura, los elefantes blancos, el Tren Maya, el aeropuerto Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas para redireccionar ese gasto a apoyar a las MIPYMES en este momento de pandemia y así detonar el crecimiento. Pero no se ve eso claro, tenemos el rumbo perdido y eso es por las razones por las que yo considero que no estamos creciendo al potencial que tendría este país. En las últimas 4 décadas hemos crecido al 2% y si no hay un cambio, esto lo único que va a pasar es que se va a seguir ahondando. Va a haber un mayor deterioro del crecimiento. Ese sería mi comentario, Eduardo.